En este video te voy a enseñar cómo puedes poner borrosa una parte específica de un video en CapCut, esta herramienta que es totalmente gratis. Solamente tenemos que crear un nuevo proyecto y aquí seleccionar el video que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar este de ejemplo que solamente dura 7 segundos y le vamos a dar a iniciar. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer clic sobre el proyecto y vamos a darle a donde dice efectos, aquí a esta estrella. Cuando hayamos entrado en este menú de efectos, simplemente vamos a hacer clic a donde dice aquí efectos de video y vamos a inmediatamente buscar esto y vamos a escribir blur, así. Le vamos a dar a buscar y vamos a seleccionar donde dice aquí desenfocar. Cuando lo seleccionemos se va a desenfocar todo el video. Le damos aquí a aceptar y ya tendremos un video desenfocado. Hay que borrar esta parte del final que es la que nos pone aquí CapCut. Simplemente le damos a eliminar y vamos a exportar ese video. Ya cuando ese video está en la galería le damos hacia atrás y le damos también hacia la flecha de hacia atrás aquí para que vuelva a la normalidad todo. Otra vez volvemos a borrar y ya vamos a tener otra vez el video aquí sin desenfocar. Lo que vamos a hacer es que vamos ahora a darle aquí y vamos a ir a donde dice superposición, que es esto aquí, y vamos a agregar superposición y inmediatamente vamos a agregar el video que acabamos de exportar. Va a aparecer así un poquito más pequeño. Lo que tenemos que hacer es zoom con los dos dedos hasta lograr encuadrarlo al tamaño del video original. Como pueden ver, ya aquí se encuadró y queda perfectamente uno arriba del otro, dos videos de la misma duración. Una vez hecho esto, vamos a hacer clic en el clip de abajo, que es el que acabamos de poner, y vamos a deslizar esto aquí hasta que encontremos una opción que dice máscara. Esta, le vamos a dar aquí a máscara y vamos a seleccionar la forma del objeto que queremos hacer blur o queremos poner borroso. Por ejemplo, yo voy a poner borroso el pote de ketchup, pues yo voy a seleccionar, vamos a poner un ejemplo, el círculo, y voy a poder hacer esto y poner el borroso donde yo quiera. Incluso lo puedo hacer así con la flecha del lado, más ovalado, más para donde yo quiera, y de esta forma ya tengo un video. Lo de aquí a aceptar y ya tengo un video en el que solamente el ketchup va a estar borroso. Si el video está en movimiento, obviamente la parte borrosa se va a quedar solamente donde tú lo hayas dejado. Para que la borrosidad se mueva con el objeto tienes que crear keyframes. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos aquí, obviamente en la primera parte, y a este loguito que ves aquí en la pantalla le vamos a hacer un clic, que es el primer keyframe, y a medida que vayamos deslizando el dedo y avanzando, vamos a ir moviendo nuestro objeto, que sería aquí dentro de las opciones de el enmascarado. Vamos a darle aquí y vamos a ir moviéndolo a medida que avancemos en el video, y cada vez que lo hagamos, cada vez que movamos, se va a ir agregando un keyframe, como puedes ver. Yo voy ajustando de acuerdo a la parte en donde va a estar el video. Voy adelantando un poco y voy a ir moviendo el recorte para que se vaya ajustando hasta donde se va moviendo lo que yo quiero poner borroso en el video, y así haremos a lo largo de todos nuestros videos. Como puedes ver, ya ha sido todo, solamente lo de aquí a aceptar, y como pueden ver ya tengo un video donde está el ketchup borroso o no se puede ver, y todo eso lo puedes hacer con cualquier otra información, ya sea un número telefónico, una foto de alguien o cualquier otra información personal o sensible. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima entrega.